4, 3, 2. Ya regresamos a su programa Sucesos Multimedia y me encuentro con el licenciado Carlos Manuel Rodríguez Morales y el licenciado Gabriel Ayón. Ellos vienen del Instituto Federal Electoral y platicábamos pues, de las nuevas tecnologías, de si nuestro voto estuviera de manera electrónica, qué problemas nos traería y qué beneficios como ciudadanos nos podría traer. Bueno, miren, ya lo mencionaba aquí el licenciado Gabriel, en el sentido de que uno de los beneficios que traería sería la inmediatez de los resultados. Es decir, tendríamos resultados inmediatos, de acuerdo. Otro de los beneficios que podríamos tener es, sobre todo, nos evitaríamos realizar la impresión de millones y millones de boletas. Por ejemplo, si vamos a tener un padrón de, pongan ustedes, 70 millones de ciudadanos, vamos a tener 3 elecciones. Mínimo tendremos que imprimir mucho más de 200 millones de boletas, lo que representa una cantidad enorme de papel. Claro, tendría que modificarse todo el aspecto burocrático de la elección en cuanto a actas, esto, lo otro, tendría que rediseñarse, redimensionarse. Y obviamente, al no utilizar boleta en papel, pues estaríamos haciéndole un gran favor a la ecología, porque cuántos miles de árboles dejarían de caer, ¿no? Entonces no se irían al procesamiento de la celulosa para la elaboración del papel. De tal manera que tiene evidentemente ventajas muy importantes. Sí representaría un costo elevado, pero ya algunos estados han venido utilizando urnas electrónicas o boletas electrónicas, que son modalidades, y ya lo han venido utilizando, de tal manera que podría hacerse una especie de unión de esfuerzos en las entidades, como para la adquisición de un número determinado de urnas que nos pudieran ser de utilidad para su utilización en elecciones federales y en elecciones locales. Pero bueno, esto implicaría un esfuerzo coordinado, organizativo, sería muy ventajoso. Pero también no debemos de olvidar el aspecto cómo percibirían esto los partidos políticos, los actores de los procesos electorales. Tenemos un historial en el país, pues es un historial que, aunque ya lo dejamos atrás, pero todavía sigue estando presente como un fenómeno. Y curiosamente, bueno, son los actores de la vida política, son los partidos políticos los que luego son actores muy importantes y quienes participan de la gran calidad de los procesos electorales o a veces de las deficiencias de los procesos electorales. Porque yo le decía, hay que ver también el aspecto de la cultura política, es muy importante. El grado de civismo con que se participe en los procesos electorales, el espíritu democrático con el que se arribe a las elecciones, porque luego nos resultan candidatos, candidatos que no van con la disposición o predisposición en el sentido de que van a participar en una contienda en la que se gane y se pierde, y en la que la aceptabilidad de la derrota también es muy importante para el desarrollo de procesos electorales, de elecciones, más que pues está en juego precisamente hasta la paz pública, ¿no? Porque a través de los procesos electorales atraviesa la paz pública. Entonces, aquí hay elementos de orden cultural, elementos de orden material, elementos de orden económico, elementos de orden informático y elementos de carácter cultural, pero en el ámbito político, que deben de ser tomados muy en consideración. En mi opinión personal, yo pienso que en el ámbito de las elecciones federales podríamos estar en posibilidades de arrancar, pero con un proyecto, no con un esquema generalizado para la aplicación de urnas electrónicas en elecciones federales.
¿Se tiene planeado algo para este 2012? Hasta el momento, para el 2012, no. Y estaríamos diciendo que sería pues un breve tiempo el que nos queda para iniciar con el proceso electoral, y difícilmente podríamos considerar que pudiese aplicarse un proyecto de esta naturaleza para el 2012. ¿Cómo vemos al ciudadano mexicano al momento de ir con ustedes a tramitar su credencial de elector y la nulidad del voto, ¿no? Es dos diferencias. Nulidad del voto. Bien, sobre este asunto de la nulidad del voto, hay que asumirlo que es un fenómeno que se presenta en nuestras elecciones. Se hizo presente en el pasado proceso electoral de forma más enfática. Enfática por lo siguiente, porque puede ser el resultado de la unificación de un voto, puede ser el resultado de una postura política, de una conducta política, de una postura crítica de un ciudadano, o puede ser la nulidad del voto derivada de algún error del ciudadano, porque debemos asumir que todavía hay ciudadanos que no saben votar. Pues será un número, si usted quiere, bajo, pero todavía encontramos ciudadanos a que hay que decirle, mira, dadas sus condiciones culturales, ¿no? La opción tendrás que marcar, tendrás que cuidar, marcarlo en el cuadro, no salir del cuadro, porque puede interpretarse que estás también señalando otra opción política, etc. Entonces tenemos ese asunto que debemos de asumirlo como una realidad. Hay ciudadanos que de manera consciente modifican su voto. Recientemente el Instituto Federal Electoral, pues estamos en este momento realizando un estudio precisamente sobre estas características, sobre estas situaciones de la nulidad del voto, de la participación de los ciudadanos, que nos va a dar una información interesante y en la cual aquí el licenciado Gabriel Ayllón nos puede... Sí, me gustaría que platicáramos acerca de esto, porque en las elecciones pasadas lo vivimos y fue un número grande. No sé si porque la gente ya no confiaba en nuestros políticos o porque les falta información para acercarse a las elecciones. Bueno, en ese sentido queda muy claro que hay dos circunstancias para quedar el voto nulo, según ahorita lo que nos comenta el señor Rodríguez y lo que se desprende de un estudio del Instituto Federal Electoral. El ciudadano nulifica su voto, puede ser por error o de manera consciente. ¿Sí? Esos dos supuestos se dan o se dio muy significativamente en este pasado proceso electoral federal. Y también obedece a que hubo instituciones que promovieron esa situación. Ustedes se recuerdan, hubo una campaña que invitaba al ciudadano a modificar su voto. Qué grave, ¿no? Porque pues, después nos quejamos de la gente que nos gobierna, pues nosotros mismos provocamos como ciudadanos este tipo de causas, ¿no? Lo que pasa es que hay diferentes posturas ante esta situación. Una postura puede ser, si modificas tu voto, tú estás decidiendo que otros decidan por ti, ¿sí? Pero también una situación que dice, yo modifico mi voto, pero es una manera también de manifestarme y de participar, y tiene diferentes implicaciones. Una es lo que te comenta, ¿sí? Pero tiene diferentes connotaciones esa modificación de un voto que se hace de manera racional. Eso sería cuestión de analizarlo, pero bueno, eso en el ámbito estadístico se puede hacer inferencias, pero no hay nada como ver al ciudadano que diga, yo modifiqué mi voto, y él puede manifestar sus razones, otro puede manifestar otras diferentes razones, ¿verdad? ¿Se tiene proyectado algo para que en este 2012 no nos pase esta situación? Bueno, hay factores que saldrían del control. Claro, deberá respetarse el ámbito de la libertad personal de decisión de cada ciudadano. Lo que el Instituto
Federal Electoral tendrá que hacer será implementar campañas muy importantes Las que hemos tengan- estado viendo, que ¿no? tengan profundidad para el efecto de invitar al ciudadano a que participe en procesos electorales, que sea actor de las decisiones colectivas que nos permitan determinar quiénes nos van a gobernar. Tenemos que darle información sobre la importancia del voto, las implicaciones que tiene, porque es importante decidir quiénes nos van a representar y por qué, cuáles son las tareas que realizan los diputados, porque es importante que votes en la elección de diputados y que emitas tu voto de manera responsable, para que sepas a quién le estás brindando tu confianza y después no te andes quejando, ¿no? Para que de manera consciente, antes de emitir tu voto, analices la currícula, la biografía de aquel individuo, para que luego no nos salgan ahí con goles tremendos y después nos estamos lamentando, para que el voto sea una acción racional, viciosa, de alguna manera reflexiva, por supuesto, consciente de la responsabilidad que tiene un diputado, porque un diputado no es nada más aquel que nomás levanta el dedo, ¿no? Es una visión muy simplista y más parte del folclore que de otra cosa, de la imagen que tenemos un diputado. Entonces, tendremos que realizar campañas en ese sentido, para convencer al ciudadano de la importancia de que emita su voto, de que participe en decisiones tan importantes como esta. Y bueno, en otro ámbito, pues, nos seguiremos encontrando con ciudadanos que asumirán esta situación como una postura política, como una conducta política, que también es válido, es respetable, pero algo muy importante, tendremos que seguir insistiendo en informar cómo deben emitir su voto, que ahora ya se ha vuelto un poquito más complicado por aquello de la formación de alianzas, de coaliciones entre partidos. Entonces, tenemos que trabajar con mayor profundidad en ese sentido. Y bueno, pues no faltarán luego entidades que apostarían a que el Instituto Federal Electoral pues realice mal su trabajo, ¿verdad? Porque luego resulta que sí, no se ve, pero se siente, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues tenemos que estar preparados en ese sentido. No, yo creo que van a ser unas buenas elecciones en este 2012. Los seguimos invitando al programa para que nos vengan a traer buenas noticias en todo este 2011. Les agradezco su presencia y no sé si quieran agregar algo más antes de despedirnos. Bueno, pues invitar a los ciudadanos para que acudan a nuestros módulos de atención ciudadana a realizar los trámites que requieren hacerlo para que regularicen su situación ante el Registro Federal de Electores. ¿Están ubicados en? Bueno, tenemos en el municipio 3 módulos de atención ciudadana a los cuales pueda acudir el ciudadano de cualquier colonia. Uno está ubicado en la calle Avenida Antonio de Montes 307, a cuadra y media aquí. Luego. Sí. El otro está ubicado en las oficinas de la Dirección de Vialidad y Tránsito, donde piden las licencias de manejar. Ahí tenemos un módulo que atiende también. Tenemos otro módulo en la Subcomandancia de Policía de Ábalos, enfrente del mercado de Abastos de Ábalos. Ahí está otro módulo. Y por último, un módulo que tenemos en la calle Paquimé de Avenida Tecnológico. Aquí cerquitas. En ese módulo la atención es de 10 a 8 de la noche. Horario corrido. Horario corrido. Y en los otros 3 módulos el horario es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Es importante hacerle o precisarle al ciudadano que al momento de acudir a hacer su solicitud en cualquier módulo, se acompañe de su acta de nacimiento, su comprobante de domicilio y su identificación con voto, que puede ser la credencial para votar que ya existe con él. ¿Con copias o sin copias? Porque luego hay... Sin copias. Sin copias.
Porque se piden estos documentos porque estos documentos se escanean y en cuanto se escanean se le devuelven al ciudadano porque van al archivo para hacer los cotejos correspondientes y todo el procedimiento que implica. Por eso es que se piden esos documentos para tener, como bien decía el licenciado en los comentarios pasados, la certeza de que el ciudadano es el interesado, que es el que tiene que tener su credencial para votar por fotografía, y no la posea otra persona que ostente ese lugar. Aparte que si ese lotería, recuerden lo que ya en el 2012 ya no va a valer, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado Muchas Rodríguez, gracias. licenciado Arellón. Vamos a un corte comercial, regresamos con más. Ese perro.